Me lo entregó como si significara algo. Un rectángulo de plástico. Una tarjeta de regalo de 25 pesos para Olive Garden. Sin abrazo. Sin tarjeta. Solo. Feliz cumpleaños, mamá. Como si yo fuera una cajera y él tuviera prisa. Lo miré fijamente. Pensé en los años que me salté la cena para que él pudiera repetir. La Navidad en la que envolví sus regalos con periódico porque primero venía la renta. Él sonrió. Pensé que podrías darte un gusto. Asentí. 2 semanas después. Su pago automático de la renta fue rechazado. Está bien. El juez puede hablar ahora. La casa crujía por las mañanas. Madera vieja, juntas cansadas, igual que yo. Me despertaba alrededor de las 5:30. No porque tuviera que hacerlo. Porque siempre lo había hecho. Hervía agua. 2 bolsitas de té. Una para ahora, otra para la taza que colocaba al otro lado de la mesa. Él nunca venía por ella. Pero yo la seguía preparando. Mi hijo, Daniel, se mudó hace 6 años. Dijo que necesitaba espacio. Tenía 23 años. No discutí. Lo ayudé a empacar. Su habitación quedó intacta. Paredes azul pálido. Estante de trofeos aún lleno. Un solo calcetín en el cajón. Solo uno. Nunca lo tiré. Algunas noches, me sentaba al borde de su cama. Solo me sentaba. Como si él pudiera entrar, dejar su mochila, y contarme del tráfico. El silencio era más fuerte en esa habitación. Aprendí a respetarlo. Me jubilé de la biblioteca 3 meses antes de mi cumpleaños. 32 años. 3 sucursales. Miles de estantes. Ni siquiera me hicieron una fiesta. Solo una taza que decía reservada para el retiro. Me reí. Porque si no lo hacía, lloraría. La primera semana de jubilación, reorganicé la cocina. Etiqueté todo. Sal. Azúcar. Harina. Por si acaso alguien más necesitaba saberlo. Nadie lo necesitó. Cada jueves, preparaba la cena para Daniel. Él no siempre venía. Pero yo siempre cocinaba. Pastel de carne. Puré de papas. Su postre favorito, duraznos al horno. Ponía la mesa para 2. Doblaba las servilletas como en un restaurante. A veces enviaba un mensaje a las 6. Perdón, mamá, trabajo hasta tarde. A veces no escribía nada. Comía sola. Dejaba el segundo plato cubierto con papel aluminio. Por si acaso. Hay una silla junto a la ventana donde tejo. Ya no sé para quién tejo. Tal vez para la parte de mí que aún cree que él querrá algo cálido algún día. En la repisa, hay una foto de él a los 6 años. Sin dientes frontales. Brazos alrededor de mi cuello. Se ve el collar de macarrones en la foto, el que hizo en primer grado. Usé ese collar en la reunión de padres y maestros. Le dio muchísima vergüenza. Aún así, sonrió cuando me vio entrar. Cuando cumplí 50, me dio una carta escrita a mano. Me dijo que yo era la razón por la que creía en las personas. La guardé en una caja de joyas, debajo del broche de mi madre. La leía cada Navidad. Eso fue hace 6 años. Antes del trabajo. Antes de la novia. Antes de que necesitara espacio. Empecé a ser voluntaria en el centro de adultos mayores. Ayudando a la gente a encontrar libros con letra grande. Nadie sabía que yo había dirigido todo un distrito. No importaba. Se sentía bien ser útil. Incluso para desconocidos. Algunas mañanas caminaba hasta la tienda de la esquina solo para sentir el viento. Compraba cosas que no necesitaba, duraznos enlatados, libros de crucigramas. El cajero me decía señora. Nunca preguntó mi nombre. Cada mensaje de voz que dejaba era breve. Hola mamá, ¿puedes mandar la renta otra vez? Hola, olvidé mi tarjeta del seguro, ¿puedes revisar el archivo? Siempre respondía. Siempre decía que sí. Incluso cuando dolía. Incluso cuando mi refrigerador estaba casi vacío. En mi cumpleaños, limpié la casa como si viniera visita. Pulí los cubiertos.
Encendí la vela de lavanda. Hice su cena favorita, pollo picata con pasta cabello de ángel. Abrí una botella de vino. Serví 2 copas. Puse música. Vivaldi. Invierno. Usé los aretes de perlas que me dio cuando tenía 17 años. Trabajó 2 turnos en el supermercado para comprarlos. Dijo que yo era la mujer más elegante que conocía. Esa versión de él todavía vive en mi cabeza. Y creo que aún le cocino a ese chico. No al hombre que llegó tarde. Al niño que sonreía con toda la cara. Esperé junto a la ventana. Vi cómo el sol se ocultaba detrás del arce. Una brisa movió las cortinas. La vela titiló. Y entonces, pasos. El crujido familiar de la grava. Estaba aquí. Tocó una vez, como si no perteneciera a esa puerta. Entró hablando por teléfono, no colgó. Murmuró feliz cumpleaños en medio de la conversación. Lo abracé. Él no devolvió el abrazo. Dejó un sobre pequeño sobre la mesa. Algo sencillo, mamá, pensé que podrías darte un gusto. Después de todas las comidas. Todos los préstamos. Todas las llamadas respondidas a las 2 de la mañana. Me puso un límite. 25 pesos. Se fue después de 20 minutos. Se llevó el postre para llevar. No preguntó por los aretes. No preguntó si era feliz. Vi sus luces traseras desvanecerse. La casa se sintió más pesada. La silla junto a la ventana ya no se sentía mía. Me senté en la mesa. Miré el sobre. No lo abrí. No lloré. No grité. Solo susurré. Nunca estuve realmente sola. Solo fui reemplazada en silencio. Y la copa de vino intacta. La devolví a la botella. Fue 3 días después de mi cumpleaños. El sobre seguía sobre la mesa. Sin abrir. Sin molestar. No lo había tocado. No porque lo olvidara. Porque no podía. Algo en él. Se sentía definitivo. Como si abrirlo hiciera que el silencio fuera real. Como admitir que solo era otra persona en su lista de pendientes. Lo recogí esa mañana. Ligero. Demasiado ligero. Deslicé mi dedo por debajo de la solapa. Era una tarjeta de regalo. Para Olive Garden. $25. Eso era todo. Sin nota. Sin letra escrita a mano. Sin con amor, Daniel. Solo la tarjeta. Y un recibo doblado detrás. El recibo era del mismo día. Justo después del mediodía. 2 artículos. La tarjeta de regalo. Y un reloj inteligente. Su nuevo reloj inteligente. El que no dejaba de tocar durante la cena. Como si tuviera un lugar mejor en el que estar. El reloj costaba más de $400. Lo sé porque estaba en el mismo recibo. Lo sé porque usó mi viejo número de recompensas. Todavía no me había eliminado. Así fue como lo vi. Como si estuviera destinado a verlo. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Dejé el recibo sobre la mesa. Lo alicé como una carta del pasado. Luego me levanté. Caminé hacia la lavandería. Me senté sobre la secadora. Manos entrelazadas. Ojos cerrados. La vela sobre la mesa seguía encendida. La cena aún en el refrigerador. Y todo lo que podía pensar era. Él no me ve. No de verdad. No a la mujer que trabajó en 2 empleos. No a la madre que se saltó comidas para que él pudiera repetir. No a la que vendió su anillo de bodas cuando la factura de la matrícula llegó temprano. No era una madre. Era una conveniencia. Y una conveniencia de 25 pesos, en eso. Me quedé ahí 1 hora. No lloré. No me moví. Solo respiré ese tipo de dolor silencioso. El que no compartes. Porque si lo haces, te devora por completo. Volví a doblar el recibo. Lo metí en el bolsillo. Y dejé la tarjeta de regalo sobre la mesa. Boca abajo. Aún intacta. Aún no deseada. Igual que yo.
Solía reírme de las pequeñas cosas. La forma en que colgaba rápido el teléfono. Cómo se olvidaba de preguntar cómo estaba. Lo llamaba madurar. Lo llamaba independencia. Lo llamaba todo, menos lo que realmente era. Distancia. Rechazo suave. Despedida no dicha. Una vez empezó a llamarme Karen. Lo dijo en broma cuando le recordé que enviara una tarjeta de agradecimiento. Me reí con él. Porque si no lo hacía, lloraría. Su novia me llamó Maureen la primera vez que nos conocimos. La corregí. Ella sonrió pero no se disculpó. Daniel no dijo nada. Solo siguió deslizando el dedo por su teléfono. Hice té. Ella no lo tomó. Dijo que solo toma leche de avena. No volví a preguntar. Una Navidad, le tejí una bufanda. Lana gris suave. Combinaba con su abrigo. Nunca la vi usarla. Una semana después, la encontré en el maletero del coche de Daniel. Aún doblada. Aún con la etiqueta. Dijo que pensaba traerla adentro. Dije que estaba bien. No lo estaba. Empezó a venir menos. Los mensajes se convirtieron en emojis. Las llamadas se convirtieron en silencio. Y cuando venía, traía ropa sucia. O cuentas. O mala actitud. No a sí mismo. Día de la Madre, hace 2 años. Mandó un mensaje. 3 palabras. No hay tiempo hoy. Me senté en el porche toda la tarde. Un pastel en la encimera. Su favorito, vainilla con frambuesa. Al atardecer, el glaseado se había derretido. Guardé el pastel en el refrigerador. Lo tiré 2 días después. Una vez me dijo: eres la mujer más fuerte que conozco. Eso fue antes de que aprendiera a vivir sin mí. Ahora dice cosas como: no lo entenderías, mamá. O peor: piensas demasiado. En mi último cumpleaños antes de este, me regaló una taza. Decía, la mamá más aceptable del mundo. Se rió cuando la abrí. Dijo que era irónico. Dijo que era gracioso. Yo también me reí. Pero nunca la usé. Todavía está en la alacena. Mirando hacia atrás. Detrás de la verdadera. La que pintó en 3er grado. Corazón torcido. Asa rota. Aún lo más hermoso que tengo. Olvidó nuestras noches de películas. Cada sábado durante 10 años. Incluso cuando se mudó, la seguimos haciendo. Por un tiempo. Hasta que dejó de responder. Dijo que el trabajo era caótico. Dijo que los fines de semana eran complicados. Dejé de preguntar. Pero aún hacía palomitas los sábados. Con sal, justo como a él le gustaban. Las dejaba en la encimera hasta que se enfriaban. Luego las tiraba. Le regalé un suéter una vez. Verde oliva. Lana suave. Me tomó un mes tejerlo. Abrió la caja, sonrió levemente. Lo sostuvo, luego lo volvió a doblar. No es realmente mi estilo, dijo. No quiso herirme. Pero lo hizo. Era más frío cuando ella estaba cerca. Más cuidadoso con sus palabras. Menos familiar. Más formal. Como si yo lo avergonzara. Solo por existir. Una vez, ella dijo: ¿sabes? Dan nunca ha sido fanático de las cosas de mamá, punto. Hizo comillas en el aire. No sé qué significa cosas de mamá. Amor. Lealtad. Historia. Sonreí. Tensa. Delgada. Luego me excusé y me senté en el garaje. Fingí buscar un cargador que no necesitaba. A veces me pregunto si lo crié con demasiada dulzura. Demasiada bondad. Tal vez le hice pensar que el amor era infinito. Incondicional. Inmerecido. Tal vez se lo hice demasiado fácil para olvidarme. Solía soñar con cenas los domingos. Risas fuertes. Nietos. Historias alrededor de la mesa. Ahora, sueño con el silencio. Porque al menos el silencio no miente. La semana pasada encontré un viejo álbum de fotos.
Páginas pegadas por los años de calor y tiempo. Su cuarto cumpleaños. Un pastel de dinosaurio. Yo con un gorrito de papel. Me llamó su mejor amiga. Cerré el álbum. Lo guardé bajo la cama. Algunos recuerdos no son suaves. Son cuchillos con lazos encima. Nunca notó las pequeñas cosas. Que yo recordaba sus citas con el dentista. Que guardé su camiseta de fútbol todos estos años. Que aún llevo una foto suya en mi billetera. Nunca preguntó cuál era mi color favorito. O por qué siempre tarareo esa misma melodía cuando estoy ansiosa. O por qué mis manos tiemblan cuando el viento sopla muy fuerte. Nunca supo que vendí mi anillo de compromiso. Para pagar el depósito de su universidad. Y nunca se lo dije. Porque eso es lo que hacen las madres. Nos borramos. En silencio. Dejé pasar las pequeñas cosas. Porque pensaba que las cosas grandes aún importaban. Pero la verdad es, no hay cosas grandes. Solo pequeñas. Apiladas. Año tras año. Hasta que el amor empieza a sentirse como peso. Y la bondad empieza a sentirse como silencio. Y en algún punto entre la primera llamada olvidada. Y la última bufanda sin abrir. Desaparecí. No de golpe. Solo, en pedazos. Y lo permití. Porque así era el amor para mí. Soltar. Para que ellos no tuvieran que decir adiós. Era día de lavandería. Martes. La casa olía a suavizante cálido y lavanda. Estaba de pie junto a la máquina, doblando toallas. Las apilaba como siempre lo hacía, esquinas ajustadas. Pequeño orgullo. Levanté la vista y vi la caja de zapatos. Estante de arriba. Al fondo. Su caja de recuerdos. Mía, en realidad. Pero lo contenía a él. El collar de macarrones. Una margarita seca de su excursión escolar de 5º grado. Un mechón de su cabello de bebé. Un dibujo con crayón, yo, con brazos más largos que el cuerpo. Los abrazos mágicos de mamá. La bajé. Me senté con las piernas cruzadas en el piso de cerámica. No dormí esa noche. No por tristeza. Ya no. Algo dentro de mí había dejado de necesitar su aprobación. Dejado de esperar esa llamada de domingo. Esa disculpa que nunca llegaría. No se sentía como un corazón roto. Se sentía como limpiar una mesa. Limpiar. Doblar. Desaparecer. A la mañana siguiente, preparé una taza de té. Solo una. Por primera vez en años. Sin segunda taza al otro lado de la mesa. Sin mirada esperanzada al camino de entrada. Sin servilleta extra. Solo yo. Y silencio. Y paz, creciendo como una maleza en el concreto agrietado. Entré a mi cuenta bancaria. Él aún tenía acceso. Todavía aparecía en la cuenta de ahorros que abrí cuando nació. Esa misma cuenta pagó su matrícula. Su primer coche. El depósito de su apartamento. Hice clic en eliminar usuario autorizado. Apareció un cuadro. ¿Está segura de que desea eliminar a Daniel C? Sí. Estaba segura. Cancelé la transferencia automática a su arrendador. Vencía en 4 días. Él aún no lo sabía. No le advertí. No expliqué. Solo cerré el grifo. Y me alejé del fregadero. Saqué el viejo talonario de cheques. Arranqué los recibos de depósito con nuestros 2 nombres. Los apilé ordenadamente. Encendí un fósforo. Los quemé en el fregadero de la cocina. El humo se elevó como incienso. Las cenizas se curvaron como piel de papel viejo. No abrí una ventana. Dejé que el humo se asentara. Dejé que me picara los ojos. Y despejara mi corazón. Hay un anillo en mi joyero. Un anillo de familia. Pasado por 4 generaciones. Una vez preguntó si lo estaba guardando para él. Dije que sí. Esa mañana, lo vendí. Lo empeñé con un hombre de ojos amables que no hizo preguntas. Recibí justo lo suficiente para una banca nueva de jardín. Y un boleto de autobús que aún no había decidido cómo usar. De camino a casa,
Pasé por el buzón. Me detuve. Entré. Encontré la tarjeta de regalo. Todavía en la caja de recuerdos. Todavía intacta. No la tiré. No la usé. Ni siquiera miré el saldo. La deslicé dentro de un sobre. Sin nota. Sin remitente. La envié de vuelta a su apartamento. Dejé que se quedara en su encimera. Igual que se había quedado en la mía. Sin peso. Sin pensamiento. Sin significado. De vuelta en casa, me paré frente al espejo. Me miré. No mis arrugas. No mis canas. Solo mis ojos. Aún míos. Aún vivos. Aún dignos. Entonces. La escena silenciosa. Sin palabras. Sin drama. Sin última despedida. Salí al buzón. Le quité la etiqueta. Decía. DC y MC. Su nombre primero. El mío segundo. La despegué. La tiré a la basura. Escribí una nueva. Solo. Maureen. Nada más. Me quedé allí en la entrada. Descalza. Sintiendo el calor del sol en el concreto. Era la misma entrada que caminé de un lado a otro la noche que nació. Llamando a mi hermana. Llorando al viento. Pidiéndole al universo que me dejara ser suficiente. Ahora me quedé quieta. Y no pedí nada. Dentro, sonó el teléfono. Su nombre iluminó la pantalla. Dejé que sonara. Sin buzón de voz esta vez. Solo timbrando. Luego silencio. Fui al cuarto de invitados. Bajé la caja etiquetada Universidad. Guardaba cada factura que pagué por él. 57 estados de cuenta. Las conté. Una por una. Las deslicé dentro de una bolsa de papel. Las llevé a la fogata en el patio trasero. Encendí un solo fósforo. No se incendiaron. Se desvanecieron en susurros. El humo subiendo como promesas viejas. Lágrimas que ya no debía. Me senté en la banca del jardín. Nueva y firme debajo de mí. Observé cómo se apagaba el fuego. Escuché el viento entre las hojas secas. No me sentía poderosa. No exactamente. Pero me sentía clara. Como si hubiera salido de una niebla. Que me había seguido durante años. No cerré la puerta de golpe. Solo la cerré, finalmente. Y la cerré con llave. Desde dentro. La tarjeta de regalo estaba allí ahora. Boca abajo. Aún intacta. La coloqué junto al collar. Los miré a ambos. Uno hecho de pasta y pegamento. El otro de plástico y plástico. Miré esa caja como si pudiera explicarme algo. Como si al mirar el tiempo suficiente pudiera ver dónde desaparecí. Recordé algo extraño. Una cosa pequeña. Su sexto cumpleaños. Abrió un set de Lego, miró hacia arriba y dijo. ¿Guardaste suficiente para el pastel también? Incluso entonces. Él sabía. Y yo lo había hecho. Apenas. Me salté mi propia cena la noche anterior. Pero él tuvo velas. Tuvo glaseado en las mejillas. Tuvo alegría. Recuerdo haber pensado. Eso es suficiente. Esto vale la pena. No sé cuándo se detuvo ese sentimiento. No de una manera ruidosa. No con gritos ni puertas cerradas de golpe. Solo. Un olvido lento. El mes pasado, lo vi en una foto en el Facebook de alguien más. Sonriendo. Sosteniendo una copa de champán. Junto a ella. Su mano sobre su pecho. Subtítulo, brunch familiar. Yo no estaba allí. Ni siquiera sabía qué había pasado. Nunca usó la palabra familia para mí en público. No últimamente. No donde importa. Tenía un mensaje de voz de él. De 2 días atrás. Aún no lo había escuchado. Presioné reproducir. Su voz salió, cansada. Hola mamá, ¿puedes mandar la renta otra vez? Te lo devuelvo el viernes. Te quiero.
El viernes vino y se fue. Nada. Ni siquiera un mensaje. Fui al ático. Hay una mecedora allá arriba que no había tocado en años. Allí lo sostuve una vez, cuando tenía fiebre. Lo mecí toda la noche. Canté la misma canción de cuna una y otra vez. Tú eres mi sol. La susurré como una oración. Me senté en esa silla ahora. Me mecí suavemente. No porque necesitara consuelo, sino porque quería recordar cómo se sentía. Cuando el amor aún tenía peso. Y significado. La silla crujía. El sol entraba por la ventana polvorienta. Iluminaba el suelo como vitrales. Y de repente lo vi. Tan claro. Él no me rompió el corazón. Lo vació. Año tras año. Pequeña cucharada tras pequeña cucharada. Hasta que lo único que quedaba era la costumbre. Y un poco de miedo. De que tal vez nunca importé tanto como creía. Abrí el armario de las toallas. Saqué el suéter que le tejí. El que dijo que no era su estilo. Lo abracé contra mi pecho. Hundí el rostro en el hilo. Respiré lo que quedara. Sin aroma. Sin calor. Solo lana. Lo llevé al contenedor de basura. Doblado. Ordenado. Gentil, incluso entonces. Lo dejé caer. Cerré la tapa. No pestañeé. Volví adentro. Me lavé las manos. Serví un vaso de agua. Me senté en la mesa de la cocina. Y susurré a nadie. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño? Justo cuando todo parece derrumbarse. Eso fue. No un grito. No una tormenta. Solo. Un momento. Una puntada que se soltó. Y todas las demás le siguieron. Vacía. Olvidada. Perfecta. 3 palabras. Eso era todo lo que podía pensar. Y en ese silencio. Algo se rompió. No en pedazos. En liberación. Ya no quería ser el salvavidas de nadie. Ya no quería seguir ganándome un amor que ya había dado. Miré la tarjeta de regalo una vez más. Todavía boca abajo. Todavía intacta. Todavía todo lo que valía. Para el niño al que le di todo. Pensé que el silencio era la peor parte. Pero estaba equivocada. No era el espacio entre nosotros. Era con lo que él lo llenaba. 2 semanas después de que lo corté. Llegó una carta. Sin remitente. Sobre blanco sencillo. Escrito a mano. Solo mi nombre. Ni mamá. Ni siquiera ma. Solo Maureen. La abrí en el pasillo. El aire olía a limones y a cera vieja para madera. Como siempre olía en día de limpieza. Desplegué el papel. Mis manos no temblaban. Solo, se detuvieron. De moverse. De respirar. Era de un banco que no reconocía. Un aviso de pago vencido. 3 meses. Pagos atrasados de un préstamo personal. Solicitado a mi nombre. Con un cofirmante. Daniel C. Me senté en la escalera. No subí. No regresé. Solo me senté. El pasamanos presionado contra mi hombro como una mano que sabía. Él había falsificado mi firma. La letra era parecida. No perfecta. Pero suficiente para convencer a un empleado cansado. El préstamo era de $5,000. Leí los detalles otra vez. Propósito, electrónica, muebles para el hogar. La misma semana que compró ese reloj inteligente. La misma semana que me entregó. Una tarjeta de regalo de 25 pesos. Como si fuera generosidad. No lloré. No grité. Solo miré los números. Hasta que dejaron de significar algo. Hasta que los ceros se borraron. Y solo vi a él. A los 6 años. Sujetando un dibujo. Diciendo, te hice una luna, mami. Miré la pared frente a mí. Una foto enmarcada, su día de graduación. Tenía el brazo alrededor de mí. Pero se inclinaba hacia el otro lado.
No me había fijado en eso antes. Llevé el sobre a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba recibos, garantías, llaves viejas. Saqué el de la tarjeta de regalo. Ahí estaba otra vez. El reloj inteligente. Comprado el mismo día. A la misma hora. Le di la vuelta a la carta del banco. Misma fecha. Él sacó un préstamo a mi nombre. Para comprarse cosas a sí mismo. No para sobrevivir. No por desesperación. No para pagar la renta, ni comida, ni estudios. Solo. Para vivir. Cómodamente. Sin mí. Pensé en el monitor de bebé que nunca apagué. Los almuerzos que le llevé cruzando la ciudad cuando los olvidaba. La vez que vendí mi anillo de compromiso. Para que no perdiera su cuarto en la residencia. Nunca preguntó cómo lo pagué. Solo dijo. Siempre lo resuelves. No solo me olvidaron. Me borraron. Entré a la sala. Quité la foto de graduación de la pared. La miré durante mucho tiempo. Luego la coloqué boca abajo en el estante. No la rompí. No la tiré. Solo la giré. Para no tener que verlo. Sonreír. Mientras yo desaparecía detrás de él. Abrí el armario del pasillo. Saqué la caja fuerte. La combinación seguía igual. La fecha de su nacimiento. Dentro, guardaba la carta de mi madre. Una que escribió antes de morir. Y la escritura de esta casa. Saqué la carta. La sostuve. No la abrí. Solo la sostuve como si fuera una armadura. Algo en su letra. Me hizo sentir menos sola. Entonces recordé algo. Él una vez me dijo. Que nunca quiso vivir en esta casa. Dijo que olía muy viejo. Dijo que lo hacía sentir atrapado. Qué irónico. Yo pasé toda mi vida asegurándome de que se sintiera como libertad. Me senté en la mesa del comedor. Puse la carta del banco de un lado. El recibo del reloj del otro. Entre ellos. Coloqué el collar de macarrones. 3 verdades. Todas mías. Ninguna merecedora de silencio. Pero me quedé en silencio de todos modos. Porque decirlo en voz alta. Lo haría real. Y no estaba lista. Para enterrar lo último que pensé que teníamos. Esa noche. Abrí un cuaderno nuevo. Escribí una frase en la primera página. Este es el día en que dejo de cubrirlo. A la mañana siguiente. Llamé al banco. Les dije que era fraude. Les dije que quería presentar cargos. Si era necesario. La mujer al teléfono preguntó. ¿Conoce a la persona que hizo esto? Pausé. Luego dije. No. No lo conozco. El día después de llamar al banco. No esperé a que saliera el sol. Ya estaba despierta antes. Preparando café. Una taza. Negro. Sin segunda taza. Sin segundo lugar. Me senté en la mesa donde solía esperarlo. Y esta vez, no esperé a nadie. Salí al jardín con tijeras de podar en mano. Corté las rosas marchitas. Arranqué las malas hierbas con mis propias manos. Había algo en la tierra bajo mis uñas. Que se sentía honesto. Con los pies en la tierra. Real. Planté tulipanes. Amarillos. Él nunca gustó del amarillo. Decía que lo ponía ansioso. Sonreí. Planté 2 hileras más. Saqué la silla extra del porche. La que solía guardar para él. La que limpiaba cada semana, por si acaso. La llevé al borde de la propiedad. La dejé en la esquina con un letrero. Gratis. Y no miré atrás. Ni una vez. Adentro, abrí la caja de recuerdos de nuevo. El collar de macarrones. La foto de su 5º cumpleaños. El recibo del reloj. Y la carta de mi madre. Aún sellada. La abrí. Con manos firmes. Era corta. Solo 3 líneas. No te pierdas a ti misma por intentar retener a alguien. Déjalo ir con gracia.
Y conserva tu nombre intacto. La doblé despacio. La coloqué en un sobre nuevo. Dirigido a mí. Solo a mí. El suéter que encontré en el bote de basura. El que tejí y él devolvió sin dar las gracias. Lo lavé de nuevo. Lo doblé con cuidado. Se lo di al chico de la esquina. 17 años. Siempre con frío. Siempre educado. Su rostro se iluminó cuando lo tomó. Dijo. No pensé que alguien se fijara en mí. Sonreí. Suavemente. Yo también. Hice una llamada que había estado postergando. A la universidad comunitaria local. Les dije que quería donar un conjunto de libros. Tapa dura. Literatura que él nunca tocó. Pero que yo había guardado para él de todos modos. Me lo agradecieron. Dijeron que pondrían una placa dentro de cada libro. De Maureen, quien creyó en las segundas oportunidades. Tomé un boleto de autobús de mi cajón. Uno que había impreso hace un mes. Pero nunca usé. Era hacia la costa. Donde solía llevarlo antes de que empezaran las clases cada otoño. Solo nosotros dos. Arena en los zapatos. Sal en el cabello. Empaqué una bolsa. Ligera. Sin fotos. Sin cargador de celular. Solo un libro. Una bufanda. Y la carta de mi madre. Antes de irme. Fui al buzón. Lo abrí despacio. Adentro había un solo sobre. Sin nombre. Sin nota. Solo la tarjeta de regalo. De vuelta. La llevé adentro. La coloqué sobre la mesa de la cocina. Me serví un vaso de agua. Me senté frente a ella. Como solía sentarme frente a él. Y susurré. Volviste. Pero ya no te necesito. Rasgué la tarjeta por la mitad. La tiré a la basura. No pestañeé. No me dolió. Esa noche cambié el nombre en mi testamento. Quité su nombre. Le dejé la casa a la biblioteca pública. La convertirían en un centro de lectura para niños. Niños que necesitaran seguridad. Y un lugar cálido donde ir después de la escuela. Niños que nunca serían olvidados. En una mesa puesta para dos. Antes de dormir. Salí al porche. Me senté en la última silla. Solo yo ahora. Sin esperar. Sin explicar. Sin esperar nada. Solo quietud. Y fuerza suave. Miré el jardín. Estaba lleno. Los tulipanes eran tercos. Valientes. Brillantes. Sonreí. Porque en algún lugar de esa tierra. Entre las raíces y el cielo. Había enterrado una versión de mí que ya no necesitaba. Y algo más había empezado a crecer. Fue un jueves cuando él apareció. Sin avisar. Sin invitación. Estaba podando el arbusto de lavanda cuando escuché la grava crujir. Ese sonido. Su auto. Bajó como alguien inseguro del suelo bajo sus pies. Llevaba la misma chaqueta que una vez remendé para él. El cierre aún torcido. No dije una palabra. No pronuncié su nombre. Solo seguí podando. Snip. Snip. Mamá, dijo. Como si eso aún significara algo. Como si aún abriera puertas. Levanté la vista. Asentí una vez. Luego volví al arbusto. Carraspeó. Me bloqueaste. No respondí. Intenté pagar la renta la semana pasada. Tarjeta rechazada. No podía contactarte, ¿qué está pasando? Me levanté. Sacudí la tierra de mis rodillas. Señalé el banco. No se sentó. No entiendo, dijo. Siempre me ayudaste, ¿por qué ahora no? Lo miré. De verdad lo miré. No era el niño que crié. Ni el hombre que imaginé. Solo un extraño con piel conocida. Porque lo hice todo, dije en voz baja. Y tú nunca miraste atrás. Abrió la boca. La cerró. Pasé junto a él. Abrí la puerta mosquitera. La dejé crujir como respuesta. Adentro,
La casa olía a aceite de limón y algo horneándose. Estaba haciendo pan para los nietos de la vecina. No para él. Ya no. Él entró detrás de mí. No pidió permiso. No esperó. Vio la foto en la repisa. La que había puesto boca abajo. Seguía así. Sus ojos se detuvieron en ella. Pero no dijo nada. Mamá, sé que estás enojada. No estoy enojada. Eso lo detuvo. Parecía confundido. Como si esperara fuego. Pero ya no me quedaba fuego para darle. Solo cenizas. Falsificaste mi nombre, dije. Suave. Equilibrada. Desvió la mirada. No, no fue así. Pensaba pagarlo. No preguntaste. Tragó saliva. Miró al suelo. No sabía qué más hacer, murmuró. Podrías haber vuelto a casa. Silencio otra vez. Del que aprieta las paredes. Del que dice más que cualquier grito. Lo siento, susurró. Por todo. Estaba llorando ahora. Solo un poco. Lo justo para parecer real. Y por un breve segundo. Mi pecho se resquebrajó. El niño regresó. El que me traía flores silvestres. Y preguntaba si las estrellas también tenían cumpleaños. Por un instante. Lo volví a ver. Pero no me moví. No me ablandé. No lo alcancé. Porque recordé todo lo demás. Cada llamada sin respuesta. Cada vez que se fue y lo llamó madurar. Cada vez que tomó mi amor. Y no devolvió más que silencio. Siempre vas a ser mi madre, dijo. Como si eso arreglara algo. Sonreí. Pequeño. Cansado. Lo sé, dije. Pero no tengo que ser tu banco. Ni tu testigo. Ni tu segunda opción. Él dio un paso atrás. Un poco. Miró la casa como si ya no la reconociera. Mismos muebles. Mismo olor. Pero nada se sentía suyo ya. Esa era la diferencia. Ese fue el cambio. Él ya no pertenecía aquí. No como antes. No como creía que aún podía. Por un momento, dije. Te tuve lástima. Parpadeó. Contuvo la respiración. Luego recordé quién soy. Metió la mano en su abrigo. Sacó la tarjeta de regalo rasgada. La sostuvo como una ofrenda de paz. Sé que lo arruiné. No espero que me perdones. Pero quería devolver esto. No la tarjeta. El momento. Miré la tarjeta. Luego su mano. Aún abierta. Aún esperando. Me di la vuelta. Tomé un paño de cocina. Limpié el mesón. Dejé que el silencio se cerrara detrás de mí. Cuando me giré. Él seguía allí. Aún esperando. Pero ya no tenía espacio. Para esperanzas que me costaban todo. Deberías irte, dije. Asintió. No discutió. No suplicó. Solo se dio vuelta hacia la puerta. Salió al sol de la tarde. Esperé. Escuché el sonido del motor arrancar. Luego desvanecerse. Fui al teléfono fijo. Presioné *7. Eliminé su número de favoritos. Así de simple. Sin clic. Sin sonido. Solo desapareció. Me quedé en la ventana. Miré la calle volver a quedarse quieta. El jardín zumbando suavemente de color. Y susurré. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí, ahora. La casa no se sentía vacía. Ya no. Se sentía tranquila. Pero no la tranquilidad que duele. Solo tranquila. Como la paz cuando por fin deja de esperar a que la pidan. Desperté con el sol. Sin alarma. Sin llamada por devolver. No revisé el teléfono. No busqué un mensaje que no iba a llegar. No me puse el collar que él me dio. No me puse nada que viniera de él. Llevaba una bufanda azul cielo. La que tejí la semana pasada. Solo para mí. Volví a hornear pan para los nietos de la vecina.
Sus risas desde el otro lado del jardín flotaban hasta la cocina. Como una canción que casi recordaba. Salí al porche. El jardín había florecido sin permiso. Brillante. Sin disculpas. Tulipanes. Caléndulas. El arbusto de lavanda lleno otra vez. Todo lo que planté después de que él se fue. Después de que yo también me fui, de alguna manera. Me senté en la silla del porche. Solo yo ahora. Sin segundo asiento. Sin esperar. El sol calentaba mis rodillas. La brisa jugaba con el dobladillo de mi falda. Cerré los ojos. Respiré la quietud. Y por primera vez, no sentí que se lo debía a nadie. Caminé hacia el río detrás de la casa. El mismo río en el que él solía lanzar piedritas. Solo para oír el chapoteo. Llevaba una pequeña caja conmigo. Dentro. Una tarjeta de regalo rota. Una foto. Un sobre arrugado. El último mensaje de voz escrito en papel. Y la etiqueta del buzón que solía tener nuestros dos nombres. Me paré en la orilla. El agua se movía despacio. Deliberada. Como si supiera su camino. Abrí la caja. La sostuve cerca. No con rabia. No con pena. Solo un adiós. Y la dejé caer. La vi hundirse. En silencio. Sin chapoteo. Sin llanto final. Simplemente. Desapareció. Caminé de regreso a casa más liviana. No más libre. Solo más honesta. Porque la libertad es ruidosa. Pero la paz. La paz es suave. Y las cosas suaves duran más. Dentro de la casa. Preparé té. Una sola taza. Me senté en mi silla. La que está junto a la ventana. La misma en la que solía sentarme. Esperando que llegara su coche. Pero ya no estaba esperando. Estaba observando. Los tulipanes. El camino. Los pájaros en la cerca. Y estaba respirando. Escribí una carta. No para él. Para mí. Querida Maureen. No perdiste un hijo. Te encontraste a ti misma. No eras imposible de amar. Fuiste utilizada. No eras débil. Fuiste fiel. Y ahora. Eres libre. No porque ellos te dieron permiso. Sino porque dejaste de pedirlo. Doblé la carta. La puse sobre la mesa de la cocina. Junto a la última servilleta que doblé para él. No la tiraría. Pero tampoco la tocaría de nuevo. Esa noche, encendí una sola vela. Sin invitados. Sin motivo. Solo luz. Dejé que la cera se acumulara. Dejé que la llama bailara. Dejé que el silencio sostuviera. Hay una silla en la esquina de mi habitación. Vacía desde hace años. Solía imaginarlo sentado allí. Hablando. Riendo. Pidiendo perdón. Ya no lo imagino. Anoche. Me senté yo misma en esa silla. Metí las piernas debajo de mí. Leí un libro. Y no sentí la necesidad de explicar nada. A nadie. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Y ya no susurro a puertas cerradas. Que el buzón se quede simple. Que el silencio se mantenga amable. Que el amor que di vuelva como luz en otros lugares. En jardines. En niños que nunca parí. En mañanas que no requieren perdón. Puede que él regrese algún día. Puede que no. Pero no abriré la puerta. No por crueldad. No por frialdad. Sino porque ya lo hice. Durante años. Y él nunca la cruzó con amor. Solo necesidad. Solo ruido. Ya no necesito ruido. No necesito aplausos. No necesito ser el segundo pensamiento de alguien. Para ser su primera llamada. El viento se levantó esta mañana. Llevó un tulipán amarillo del jardín. Hasta el porche. Aterrizó junto a mi pie. Brillante. Íntegro. No invitado. Y exactamente donde debía estar.
Lo recogí. Lo puse en un vaso pequeño. Sin florero. Sin exhibición. Solo un brote silencioso. En el centro de la habitación. Que una vez mantuve vacía. Para alguien que nunca volvió a casa. La llave que nunca entregué. Se convirtió en la que me liberó.